¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a estas nuevas voces en agricultura. Día martes, 24 de octubre. Parto agradeciendo a nuestro querido Pancho Rego, que estuvo ayer aquí al mando de... Grande, Pancho Rego. Voces. Como pueden ver, Acosta estuvo 3 días en Argentina y se le pegó el acento. ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? No sé. ¡Anda! Oye, así que le agradezco, Pancho. Ayer estuvo conduciendo, estábamos efectivamente en las elecciones argentinas, con un resultado bastante más lejos del esperado, así que volvimos con algo de amargura, porque el socialismo sigue ganando terreno en la nación argentina, el estatismo, el clientelismo, la corrupción, el kirchnerismo, en definitiva, que son sinónimos. Pero hay teorías ahí, ¿eh? Podemos profundizar si Sí, podemos conversar más rato de eso, pero por supuesto uno llega con un aterrizaje forzoso a la realidad política de Chile en semanas que son fundamentales. Estamos terminando literalmente ya el proceso constitucional en términos de la redacción, los últimos detalles de la propuesta constitucional. De hecho, el texto está listo. El texto de la propuesta está lista, debe ser votado en los próximos días por el Consejo Constitucional en una votación final en que aprueban el texto, y con eso ya se entrega al presidente de la República para poder hacer la convocatoria a plebiscito. Hay estos temas circulando, me parece que a poco se ha empezado a transparentar la posición de los partidos de izquierda en este tema, y me interesa que partamos conversando de eso. Hay una entrevista en que el presidente de Revolución Democrática critica la propuesta de nueva constitución del Consejo porque dice que institucionaliza privilegios que benefician a los más ricos, dice Diego Vela, el nuevo presidente de Revolución Democrática. Por otra parte, le leí una entrevista a Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, que dice que ellos no estaban dispuestos a aprobar un texto que hacía retroceder derechos, sumados al discurso de la izquierda, ¿no? O sea, una democracia cristiana que está absolutamente capturada por el Frente Amplio, y eso quizás es una buena explicación que da cuenta de la irrelevancia política, la falta de importancia electoral que tiene la democracia cristiana. ¿Cómo ves, doctora Acosta, ya un posicionamiento cada vez más claro, más transparente del Frente Amplio, del gobierno, del Partido Comunista, por el en contra, en este día martes, aquí con Macarena Bravo, Claudio Salinas y Jorge Acosta en Nuevas Voces? ¿Cómo lo ves, Jorge? Bueno, Tomás, como siempre, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente después de casi 2 semanas, ¿verdad? porque sí, la semana pasada no tuvimos panel, una entretenida entrevista que tuviste aquí con Claudio Herrera, así fue. Carlos Herrera, máster en acero, a quien aprovechamos de saludar, uno de nuestros queridos Y el anterior fue feriado. Y el anterior había sido feriado, o algo había, pero no pudimos venir. No nos veíamos hace mucho tiempo. Yo tengo la sensación de que los vi. No, bueno, a yo Jorge vi- lo vi. Bueno, Yo vi convengamos. el miércoles, no sé si a Jorge lo invitaron. La Maca, el efectivamente. miércoles, No, porque Jorge tiene consulta. Sabes que aquí me excluyen cada vez que pueden. Sí, digamos. claro, precisamente. Pero, bueno, La verdad, la Maca vino el miércoles, tal cual. ¿cuál es la situación? Eso es el punto de fondo. La situación es que se está develando que el alineamiento del apruebo y el rechazo será finalmente el mismo alineamiento que vamos a ver el 17 de diciembre. Por un lado, tenemos aquellos que dicen querer una propuesta inclusiva, habilitante, que no imponga los extremos, pero que al mismo tiempo fueron capaces de llamar a votar y hacer campaña por la propuesta constitucional más excluyente que hemos conocido en la historia de la República, como la de la Convención Constitucional, incluso con algunos, líderes de los distintos partidos de izquierda diciendo que lo hicieron, como por ejemplo el consejero Keller, Alejandro Keller, que dijo, mira, era una propuesta extremista, pero la aprobé por lealtad con el gobierno. Imagínate, mira el nivel de argumentación de un consejero constitucional. Y queda demostrado súper claro que las convicciones que más tienen y las más poderosas que tienen son simplemente las convicciones partidarias, acomodaticias, para tratar de promover al gobierno. Y por lo tanto, lo que más le conviene al gobierno es decir que van a votar en contra, como ya lo dijo el Partido Comunista, para mantener viva esa llama de el cambio revolucionario a nivel constitucional. Y por otro lado, tiene las fuerzas que fueron anteriormente las fuerzas del rechazo. El Mundo Ciudadano de Claudio Salinas, los amarillos, los demócratas, Rincón, Joanet, evidentemente Chile Vamos, evidentemente republicanos, que hicieron una propuesta que le hiciera sentido a los chilenos. Porque cuando uno ve el detalle, la gran mayoría de los chilenos están de acuerdo con todas las propuestas ahí radicadas. El tema de las contribuciones, el tema de la libertad de elegir en salud, el tema del derecho de los padres a educar a sus hijos, el tema de la defensoría de la ciudadanía, todo eso está perfecto. Pero sobre todo hay un tema muy importante: cortarla con esta cuestión, cerrar el proceso constitucional de una vez por todas, darle un portazo nuevamente a las aspiraciones revolucionarias, a las aspiraciones extremistas de esa izquierda que tiene todavía la ambición de imponerle a la ciudadanía cosas que no quiere y con las que no está de acuerdo. Y de esa manera poder cerrar el tema constitucional el 17 de diciembre votando a favor, que yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Se va a ganar con el 80%? No. ¿Se va a ganar con el 70%?
60%, no. ¿Se va a ganar con el 60%? Ojalá. Pero si se gana con el 50+1, ya va a ser una gran victoria, porque va a permitir cerrar el proceso. Van a haber algunos que ya hemos visto, periodistas, analistas, que empiezan a decir, sí, mira, se gane con el 50+1, queda todo más o menos igual, porque el tema va a seguir dando votos. No, dejen de ningunear a la gente y dejen de utilizar las reglas de la democracia simplemente como más les convenga. Yo creo que es una gran oportunidad para medir una vez más las credenciales democráticas, y si de verdad se gana, aunque sea con un voto, bueno, esa es la constitución que tendremos, con la que se cierra el tema y la que espero que dure por muchos años más. Maca Bravo. A ver, yo creo que nuevamente la izquierda demuestra que su afán no era por una nueva constitución, sino por una constitución de izquierda que representara su idea. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿cuándo van a darse cuenta que sus ideas fueron rechazadas por el pueblo de Chile el 4 de septiembre y que los chilenos no quieren esas ideas de izquierda en el texto constitucional? Claramente acá no están respetando la democracia, y cuando el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dice, bueno, no vamos a aprobar un texto que favorece o que tiene privilegio, yo le pregunto si él de verdad cree que es un privilegio que las personas hoy día, por ejemplo, cuentan con una defensoría de las víctimas, situación que solamente existía a través del Ministerio Público para los delincuentes, que podían tener cierto derecho gratis a un abogado. Hoy día este texto constitucional fortalece eso, apoyando a las víctimas, entregándoles no solamente apoyo jurídico a través de un abogado que pueda ayudarlos, ¿cierto?, cuando son víctimas de la delincuencia o de cualquier delito, sino también un apoyo psicológico integral para las víctimas y sus familias. Por lo tanto, a mí eso no me parece nada un privilegio. Claudio Salinas. Sí, yo creo que el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, es nuevo además, no ya tanto, se estrena con mucha personalidad. Oye, sí, hay que tener mucha personalidad para poder decir esto, que esta propuesta de texto viene a institucionalizar privilegios que benefician a los más ricos. Porque además busca instalar, busca meter en la discusión pública un debate que la izquierda siempre ha hecho, y es esta búsqueda siempre de antagónica entre la lucha de clase. Entonces, esto es para los más ricos y esto no beneficia a los más pobres, y es una discusión que la izquierda siempre ha intentado dar. Pero lo más llamativo, más allá del titular, es que nos da los argumentos de por qué cree que esta propuesta de texto viene a institucionalizar privilegios. Porque no lo existen, porque no hay. Viene a traer un mal argumento para meter en el debate, para poder ingresar cizaña en el debate público, pero no dice por qué es. Entonces yo creo que aquí sí tenemos hechos concretos de cómo mecanismos políticos, propuestas políticas han intentado instaurar privilegios. Y eso fue justamente la propuesta de texto constitucional que los chilenos rechazamos en su gran mayoría el 4 de septiembre, que promovió con mucha fuerza el Frente Amplio y Revolución Democrática en particular. Esa que dividía a los chilenos entre distintas clases, distintas justicias, dependiendo si es que éramos chilenos o no. Eso sí son privilegios. Yo le diría al presidente de Revolución Democrática que es hacer uso de los privilegios cuando con fondos públicos de todos los chilenos se financian fundaciones truchas, en donde los militantes son de su partido político. Eso, señor Vela, son privilegios. Pero hoy día, ¿qué es lo que tenemos con esta propuesta de texto constitucional? Tenemos una propuesta que ha escuchado a la voz ciudadana, que se hace cargo de los temas que nos importan a todos nosotros, sobre todo el tema de la seguridad, con la defensoría de las víctimas, fortaleciendo el rol de las policías, el tema de la policía fronteriza. Hay una serie de elementos que a la ciudadanía nos tiene satisfechos. Y lo más importante, Tomás, que esta es una propuesta de texto constitucional que en el centro de la propuesta no están las fundaciones truchas del señor Vela, no está el Estado, sino que el centro de esta propuesta de texto constitucional son las personas, son nuestros vecinos, son los ciudadanos, la gente que quiere que se acabe el deseo. O sea, que hay una fatiga electoral gigantesca, y uno dice, los políticos prometen que vamos a continuar con este proceso, que esto soluciona todo, y hay una fatiga electoral, por eso hay tanta apatía también con este proceso. Pero yo creo que este 17 de diciembre tenemos la oportunidad de cerrar la puerta a estos políticos populistas, preocuparnos por los temas que le preocupan a la ciudadanía y volver a retomar la senda del progreso que Chile desde el 2019 perdió rotundamente. Otro de los partidos que ha empezado a tomar posición o que hace algún tipo de saludo a la bandera, tratando de excusarse probablemente por la posición que van a adoptar en los próximos días, es el Partido por la Democracia, el PPD, ¿no? Que después de vivir una lucha fratricida en la interna, en que terminaron bajando a la candidata, Natalia Pergentili no fue, terminó de secretaria general de la otra lista, y así hubo una serie de cruces en que terminaron finalmente con Jaime Quintana, el presidente del partido, el presidente del Senado, que llamaba a aceptar el parlamentarismo de facto, con ese compromiso democrático tan profundo que tiene la izquierda. Llamó a Chile Vamos
a lograr acuerdos en el borrador de nueva constitución, en lo que denominaron un último llamado. La Mesa Nacional del PPD instó al conglomerado opositor a Chile Vamos a abandonar de inmediato, estoy citando, cualquier trinchera ideológica y ceder en los puntos más críticos del texto. El presidente del PPD, Jaime Quintana, calificó como grave el incumplimiento de Chile Vamos respecto a la promesa firmada hace 4 meses, según la cual se respetarían los principios contenidos en el anteproyecto de los expertos constitucionales, ¿no? Le asignan un rol clave a Chile Vamos en reivindicar básicamente la idea de la garantía del Estado social y democrático de derecho, y que pueda durar un tiempo. Dice, ojo lo que plantean, que pueda durar un tiempo el Estado social de derecho, en vez de ser una nueva piedra de tope que invite a nuevas crisis sociales, sostiene el PPD. ¿Qué te parece la posición del Partido por la Democracia, Jorge Acosta? Bueno, yo le devolvería la pregunta y le diría, ¿en qué está dispuesto a ceder el PPD? ¿En qué está dispuesto a transar? Pareciera que lo único que quieren es algo idéntico a la propuesta de la Convención Constitucional. Cuando dicen que les molesta que los chilenos sean dueños de sus fondos de pensiones, cuando dicen que entonces la propuesta del gobierno sería inconstitucional. Si el problema de la propuesta del gobierno en pensiones no es que sea inconstitucional, es que va contra la mayoritaria posición que han tenido los chilenos históricamente en este tema. Entonces, cuando el PPD salta, ¿cierto?, arriba de un cajón azucarero diciendo que en realidad ellos son los que vienen a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que ellos hacen un llamado para que casi que entre a la cordura el Consejo Constitucional, yo me pregunto, ¿acaso no se hacen esa pregunta ellos también? ¿No se hacen esa autoevaluación? Un poquito de insight, diría un psiquiatra, una autoevaluación mínima, sobre todo un partido que, digamos, no sacó ningún representante, entiendo yo. No, o sea, tampoco lo que promovieron no hizo ningún sentido con los chilenos, y ahora creen que tienen esa capacidad. Y además, ¿sabes qué? Esto ya está como chiste repetido que sale perdido, que sale podrido. Porque pareciera ser que una vez más lo que están haciendo es tratar de poner una banderita para decir, mira, nosotros dijimos que estos gallos hicieran lo que era lo correcto, y como no nos escucharon, entonces votamos en contra. No, pero ¿y usted qué esfuerzo de verdad hizo para que su propuesta se alineara también con lo que quieren los chilenos? Y parece que no se hicieron absolutamente nada. Hagamos la primera pausa comercial, vamos a volver con la opinión de Macarena Bravo y de Claudio Salinas, por supuesto, en esta conversación en la que también está el doctor Jorge Acosta en Nuevas Voces. Breve pausa comercial, en pocos minutos estamos de vuelta aquí en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con el doctor Jorge Acosta, estamos con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, estamos con Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, conversando actualidad política acá en la 92.1 FM, conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, puede hacernos llegar su opinión en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, también en Instagram y TikTok en Nuevas Voces Chile. Nos escribe gente por redes sociales, por ejemplo Patricia Rojas Verdugo, que le mando un saludo, dice: siempre escucho Nuevas Voces, ¿para qué decir la Maca Bravo? La encuentro tremendamente inteligente. Ella junto con Beatriz y Evia son mis predilectas, pues yo soy del Partido Republicano. Muchos saludos, muchas gracias. Tu grupo de fans se va instalando acá, José Antonio pone: no podemos supeditar nuestra constitución a los acuerdos internacionales. Estoy absolutamente de acuerdo, por eso está garantizada la supremacía constitucional en la propuesta del Consejo Constitucional, así que su tema ha sido absolutamente clara, determinadamente resuelto. Sin duda votaré a favor en diciembre, dice Chichi Vergara. Ya basta, a favor y punto, dice Rodrigo Hidalgo. En fin, saludo a todos los que nos están escuchando por las distintas plataformas, a quienes nos escriben en las distintas redes sociales. Nosotros por mientras vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos con la opinión de Macarena Bravo y de Claudio Salinas a propósito de este último llamado a acuerdos que hace el PPD. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un orto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad gracias a BCI. Maca Bravo, ¿qué te parece este último llamado a los acuerdos de este emplazamiento que le hace el PPD a Chile Vamos cuando quedan 5 días para que se acabe el proceso? Bueno, no sé cuáles acuerdos están buscando, porque efectivamente el texto final ya está, queda la última votación, ¿cierto?, que va a ser el día lunes en el pleno del texto completo. Y
Y la verdad es que un poco bastante tarde este llamado a hacer acuerdo. Y por otra parte creo que el único acuerdo importante que se debe hacer en este proceso constitucional es pensando en una constitución que permita un buen futuro para Chile. Y eso obviamente nos debe unir a todos. Y este proceso por lo mismo se ha hecho con bastante responsabilidad, con bastante humildad para sacar el trabajo adelante, muy diferente a lo que fue el proceso de la pasada convención que ya todos conocen, con ideas por supuesto que vienen a reforzar, ¿cierto?, la libertad en nuestro país, y que por sobre todas las cosas en cada una de ellas se pone a la persona en el centro. Por lo tanto, creo que el haber tomado todas las posturas dentro de los 50 consejeros, el haber logrado llegar a acuerdos, es una buena señal. Evidentemente no se iba a llegar a acuerdo en todo porque tenemos pensamientos distintos y vemos ciertas cosas distintas. Entonces, como tú bien lo has dicho, Tomás, en varios programas, no podemos creer que la Constitución iba a ser del gusto de todas las personas en todos los aspectos que aborda, ¿cierto? Pero es una Constitución que en lo fundamental robustece a nuestro país en seguridad, en libertades, en los derechos fundamentales. Esta idea de que los derechos sociales no están, no es cierta. Se aborda el tema de la educación, se fortalece, ¿cierto?, el derecho preferente de los padres, la libertad de enseñanza, el financiamiento para los estudiantes con necesidades educativas especiales, bastantes innovaciones que no estaban en la Constitución vigente, lo mismo en la salud, en las pensiones. Entonces, la verdad es que no sé qué es lo que pretende el PPD con esta postura de volver a abrir el debate respecto al Estado Social Democrático de Derecho, cuando eso ya está en los bordes y por supuesto se hace respetando la libertad y la participación de lo público y privado. Claudio Salinas. Mira, este proceso era muy claro, Tomás, y había una serie de mecanismos para poder ser parte de este proceso. Por un lado estaban los expertos, donde el Partido por la Democracia tuvo participación. Por otro lado estaban los consejeros constitucionales, que ahí el Partido por la Democracia no estuvo representado sencillamente porque no tiene voto. Y aquí, para poder tener poder de decisión, tienes que haber tenido voto, y si no tienes voto, por tanto, no puedes luego batallar. Y por otro lado, los mecanismos de participación ciudadana. En todas estas instancias, desde un punto de vista de los ciudadanos, nosotros quedamos muy conformes con cómo se han tratado los distintos temas, en donde se han consagrado los derechos sociales, se han respetado la libertad de la persona, las personas han sido el centro del debate. Por otro lado, se han fortalecido instituciones muy importantes en nuestro país. Por tanto, yo creo que desde una perspectiva de un sistema político, de las libertades y los derechos sociales, los ciudadanos estamos contentos. Creo que esta titular que hoy día manda por la prensa el Partido por la Democracia es una mala noticia para ellos, porque hoy día básicamente ellos nuevamente están intentando colocar en el debate público esas ideas fracasadas que ellos intentaron y aprobaron en el texto pasado, y que hoy día lamentablemente los ciudadanos nos dimos cuenta que no era el camino adecuado. Por lo mismo ellos no tienen los votos suficientes para poder tener este poder dentro del Consejo. Yo creo, Tomás, que lo relevante en lo sucesivo, en estos pocos días que quedan del Consejo, es no levantar más polémicas desde el mundo político. Es el momento de salir a informarse, que la ciudadanía tome conciencia de lo aprobado en este texto constitucional. ¿Por qué creemos que este texto constitucional es mejor para todos los chilenos? Sobre todo los temas que nos preocupan: educación, seguridad, salud. Son temas que a los chilenos les preocupan y que por tanto tienen una respuesta dentro de esta propuesta de texto constitucional. Creo que la posición que da a conocer el Partido por la Democracia permite, en contraste, reivindicar lo que progresivamente han empezado a anunciar tanto Amarillos como el Partido Demócrata, ¿no? Las entrevistas del fin de semana a Andrés Joanet y a Jiménez Rincón dan cuenta de una valentía y un carácter para tomar posiciones autónomas al margen de la captura por parte de las izquierdas más duras. Yo veo la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, que muchas veces hacen llamar parte del socialismo democrático, absolutamente capturados por el Frente Amplio y el Partido Comunista, absolutamente capturados por la lógica del apruebo, incapaces de romper con ese mundo, y siguen en esa posición. Hoy día están haciendo campaña por el en contra, el Partido por la Democracia y la democracia cristiana, con lo cual deciden quedarse al otro lado de la vereda de la izquierda más refundacional, ¿no? Porque el que manda, el que pone la música en ese sector de la sociedad, en los que votaron ese 38%, esa minoría que votó a prueba el año pasado, es el Partido Comunista y el Frente Amplio, y en última instancia el PS. Pero el PPD y la democracia cristiana son los vagones de cola de un grupo político en el que ellos no tienen ni una relevancia, pero del cual no son capaces de desprenderse. Y en contraste, Andrés Joanet, Jiménez Rincón y por supuesto los partidos que representan, Amarillo y Demócrata, han sido capaces, en el rechazo el año pasado y en el apruebo de este año, en el a favor de cara a diciembre, de plantear sus puntos de vista, pero entender también que hay personas que ganaron las elecciones, que hay que negociar en ciertas condiciones, y que, evaluando en su mérito el contenido del texto, están dispuestos a votar a favor o en contra de él, independiente de quién gana la elección, de a quién favorece la presidencial. Y eso es lo que uno esperaría de personas
del PPD, de la democracia cristiana, pero lamentablemente pareciera ser que es imposible diferenciarlo. Que te interrumpa, pero también llama mucho la atención que el PPD diga que si no se avanza en una verdadera garantía del Estado Social Democrático de Derecho, como a ellos les gustaría, que no es como quedó cierto en el texto constitucional, va a haber una nueva crisis social. Eso es grave. O sea, vuelven a usar el recurso de la amenaza a que pueda haber violencia, a que pueda haber una crisis social si las cosas no se hacen como ellos quieren. Y eso la verdad es bastante grave. Y si fuera así, habrían ganado el 4 de septiembre, pero perdieron. Entonces la gente ya está cansada de esta amenaza del recurso a la violencia o al que va a haber crisis si es que no hacemos tal cosa o no hacemos otra, cuando fueron los chilenos los que eligieron a la mayoría de los que están hoy día en el Consejo Constitucional. Te doy la palabra, Jorge. Nos escriben personas a través de las distintas redes sociales, estoy viendo YouTube y Twitter, y veo mucha gente de derecha que lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Hay harta confusión en el ambiente, obviamente hay liderazgos de la derecha que también han contribuido a ser muy críticos del tema constitucional. Yo a mí me gustaría, eso sí, derribar algunos mitos, ¿eh? Porque la discusión tiene que darse en serio. ¿Sí? Muchas veces leo cosas así como que esto es un proceso inconstitucional, y eso no es verdad. O sea, no, yo fui contra este proceso, yo hubiese preferido que la reforma constitucional la hiciéramos en el Congreso, y nunca he pensado que la Constitución sea el problema. Pero este proceso no es inconstitucional, y quien lo diga está faltando a la verdad. Este proceso se diseñó, se reformó y se aplicó conforme a los quórums que establece la Constitución, que los mismos que llaman a votar en contra defienden. Se hizo en pleno respeto a los procedimientos de reforma constitucional de la Constitución vigente. A mí no me gusta el proceso, no me gustó su diseño, me parece tremendamente engorroso, creo que se podría haber hecho en el Congreso Nacional, todo lo que quieran. Pero el proceso no es ilegítimo ni inconstitucional. Los representantes populares, que son los diputados, tomaron una decisión con la cual nosotros podemos estar en desacuerdo, por supuesto, así lo estuvimos. Pero ese proceso no es ilegítimo. A mí me parece imprudente, inconducente, creo que se pasó por buena parte el rechazo del 4 de septiembre, sobreinterpretó en lógica, en clave muy política, que aquí hay un llamado a una buena y una nueva constitución, cuestión que nunca fue así. Pero no es ilegítimo, ni espurio, ni inconstitucional. Ese es un discurso lamentablemente carente de contenido, lleno de eslóganes y de caricaturas, que no tiene asidero en la realidad. Este es un proceso que se arregló conforme a la Constitución. O sea, si usted va a la Constitución y va al nuevo procedimiento de reforma constitucional, de elaboración de nueva Constitución, va a ver en sus últimos artículos que está este proceso inserto en la Constitución que ustedes defienden. Y sigue ahí. O sea, si ganan en contra, este proceso sigue ahí regulado. Entonces, yo quiero que tratemos de tener una conversación, una discusión que sea en los marcos de la seriedad, ¿no? Y abandonar las caricaturas. Y la segunda invitación que hago es a mirar el texto en su conjunto. Pues es muy fácil denunciar normas por sí mismas. Decir, oye, es que yo soy contrario al Estado Social de Derecho. Yo también soy contrario al Estado Social de Derecho si la disyuntiva fuese Estado Social de Derecho y subsidiariedad. Pero si yo veo un Estado Social de Derecho acompañado inmediatamente después de la autonomía de los cuerpos intermedios, es decir, que la sociedad civil pueda perseguir sus fines autónomamente, y al mismo tiempo veo que en todos los derechos fundamentales relevantes se garantiza la libertad de elegir, en materia de orden público económico se prioriza la actividad privada económica y se le establece requisitos especiales al Estado para participar de la actividad empresarial, lo mismo que hace la Constitución vigente, veo que hay una perfecta conversación entre la iniciativa privada y el Estado Social de Derecho, que hoy día queda simplemente como un mandato al Estado a mejorar las condiciones de vida de las personas en términos materiales. Entonces, yo hago un llamado a que el análisis de las normas sea considerado en su conjunto y no simplemente estoy en contra del artículo 5, sí, porque el artículo 5 hay que ponerlo en conversación con el 12, porque una constitución es un texto completo, esto no es una lista de supermercado. Usted tiene que revisar el conjunto de la institucionalidad para ver para dónde va, ¿ya? Entonces, yo lamentablemente, eso es lo que yo vi en el video de la Fundación nuevamente, para ser súper honesto. O sea, vi normas que cada una es considerada, uno puede estar en contra o de acuerdo. Yo estoy en contra de la norma de paridad aprobada, absolutamente en contra de la norma de paridad aprobada. Pero si por un tema vamos a votar todo un proyecto, yo lamentablemente lo que veo es la misma ingenuidad que veían las personas de derecha que votaban a prueba en el plebiscito de entrada. Si gana el en contra, el triunfo va a ser de la izquierda y la derrota va a ser del Partido Republicano de Chile Vamos y de todas las fuerzas de derecha que hemos estado apoyando este proceso. Y de los que votaron rechazo el 4 de septiembre. Por supuesto. Entonces, yo hago un llamado a también comprender la realidad política, porque si alguien cree que alguien le va a reconocer a Tere Marinovich el triunfo en contra, vive en un mundo paralelo. El triunfo en contra va a ser o del gobierno o del apruebo, que va a jugar al empate. Del PC. Entonces van a decir, oye, a usted también se le rechazaron la Constitución, esta Constitución encarnaba sus ideas, se la rechazó Chile. Entonces yo hago un llamado a leer el texto, a debatir en base a la seriedad y, por supuesto, a evaluar la realidad política como es y no en función de posiciones muchas veces ingenuas, porque ya sabemos cómo terminaron los que votaron a prueba en el plebiscito de entrada diciendo, no, que es importante que haya gente derecha en la posición del frente. El triunfo del plebiscito de entrada del apruebo, el 80-20,
fue un triunfo de la izquierda. O sea, nadie le reconoció a Mario Desbordes, digamos, o a Evópoli o a Joaquín Lavín ni un peso en esa apuesta, o sea, ni una. Entonces, realidad política es muy importante. Yo agregaría una cosa, insistiría con el hecho de que córtenla con no respetar las reglas de la democracia y de relativizarlas y tergiversarlas según la posición política. Lo vimos a propósito del 18 de octubre, lo vimos a propósito de las acusaciones constitucionales contra el presidente, lo vimos a propósito del parlamentarismo de facto, lo vimos a propósito a la hora de no respetar lo que decía el propio acuerdo del 15 de noviembre, que si se rechazaba el 4 de septiembre se acababa el tema y seguía vigente la Constitución. Lo vimos ahora incluso cuando estaban diciendo que, acuérdense que lo que querían era llevar el texto de los expertos como un texto alternativo a la elección del 7 de diciembre. Lo vemos ahora cuando hay algunos analistas que lo llevan a la televisión y lo llevan, digamos, a los medios de comunicación como los grandes gurús, digamos, de las encuestas, y que encuestas que hacen se equivocan y que dicen ahora, mira, no, es que ¿sabes qué? Si gane quien gane, yo voy a estar decepcionado porque si gana por un 1% o si gana por un voto el apruebo, en realidad igual vamos a estar en el mismo entuerto. Es que no vamos a estar en el mismo entuerto. No vamos a estar. O usted me diría que no tendría legitimidad el presidente Boric si hubiera ganado por un voto. Si ganaba por un voto tenía toda la legitimidad para gobernar durante 4 años haciendo lo que se había comprometido a hacer, como si hubiera ganado por 10.000 o por 100.000 o por 20.000 votos o por 1 millón de votos. Sin duda. Esto es así, hay que respetar la democracia y no seguir amoldando nuestra adhesión a la democracia, siendo desleales con las reglas democráticas, simplemente por la situación acomodaticia en la que uno puede vivir porque le fue mal en las elecciones, y no olvidemos esa cuestión. Que en el discurso de la izquierda, ganando en la Convención Constitucional, y arrasando, digamos, con la lista del pueblo, es muy distinto del discurso de hoy día. Bueno, los que están hoy día votaron por ello, los que están hoy día quieren que sea una constitución como la de ellos, y esa en consecuencia también hay que denunciarla, porque hasta cuándo siguen con la deslealtad con las instituciones. ¿Dónde está la seriedad, como diría Tomás Bencolea? ¿Tomás? Claudio. Sí, oye, básicamente hoy día el gobierno saca una noticia y dice, oye, si es que gana el en contra, hasta aquí nomás quedamos. Y yo no creo que eso sea así. O sea, veamos las declaraciones, por ejemplo, de Carmona, presidente del Partido Comunista, veamos las declaraciones de Jaude, de Atria, qué sé yo, en donde ellos dicen, en caso de ganar el en contra, el mandato que ha dado el pueblo de Chile, cosa que le encanta esa frase, queda abierto. Y que por tanto hay que seguir trabajando, nos plantea la Asamblea Constituyente, desde el Congreso. Entonces, para ello el debate constitucional, en caso que gane el en contra, en ningún minuto está zanjado. Para ellos quieren continuar hasta quedar consagrados sus ideas fracasadas en una propuesta constitucional en nuestro país. Por tanto, yo creo que es súper importante que todos los chilenos tengamos la claridad suficiente de entender que este 17 de diciembre tenemos la oportunidad de cerrar la puerta a esa extrema izquierda refundacional, diciendo que acá tenemos una propuesta que sí representa a la mayoría de todos los chilenos, que se hace cargo de la gran mayoría de las causas que hemos trabajado los movimientos ciudadanos hace muchos años, y que por fin nos va a dar la tranquilidad para nuevamente retomar la senda del progreso. Yo creo que es súper importante que la ciudadanía está muy cansada con esto y poder cerrar la puerta, porque aquí lo que quiere la extrema izquierda y este gobierno quiere seguir y continuar con el tema constitucional, hasta que sus ideas queden plasmadas. Por tanto, yo creo que no hay que caer en el falso discurso que si es que gana el en contra, esto hasta aquí no más queda, porque la izquierda quiere seguir con su idea. Hagamos la última pausa comercial, querido amigo, en esta conversación de Nueva Voces. Se armó un interesante debate aquí en el chat de YouTube. Me parece muy bien que haya debate y que nuestros auditores vayan tomando posición. Nurdan Zárabe, que no sé quién es porque es un nombre que no es un nombre propio, digamos. Pregunta, cuando ganan en contra, ¿cómo van a defender la Constitución del 80? Lo que pasa es que lo relevante de las constituciones son los contenidos de las constituciones. No la marca, no el envase. Son las ideas. Claro, son lo que las constituciones resguardan, los principios que las constituciones resguardan, defienden, promueven, establecen, reconocen. No las marcas, no las etiquetas. Sin ir más lejos, yo el año pasado fui muy crítico cuando decidieron bajarle los quórums a la Constitución, entre otras cosas porque creo que las cosas positivas de la Constitución del 80 o el 2005 era que establecía quórums altos para la reforma constitucional en temas que afectaban los derechos fundamentales y las bases de la institucionalidad. O sea, los temas más importantes
más importante no dependían de mayoría. Por supuesto, de mayorías circunstanciales. Y eso se modificó. Yo a mí me parece eso que fue un grave error, lo dije en su minuto, no es que lo estoy, no con el diario el lunes, digamos. Bueno, ahora quedó, la Constitución vigente tiene para la reforma 4/7, en este texto constitucional queda mucho mejor también esa materia, entonces a quienes también tienen estos argumentos que comentaba Tomás antes para votar en contra, debieran pensar con realidad política y darse cuenta de que la izquierda va a continuar con este proceso y que con 4/7 pueden hacer lo que quieran en el Congreso y meter reformas probablemente muy parecidas, o más que probable van a ser las mismas que proponían en la convención pasada. Y siempre le visito ciudadano salido. Y simple y simple. Hagamos una pausa comercial. Están comentando todo aquí de Tere Marinovich. Tere Marinovich tiene todo el derecho a tener la posición que tiene conveniente, ¿no? Y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a cuestionar los argumentos de Tere Marinovich. Por supuesto. Libertad de expresión. Que me parecen realmente débiles, pero cada uno toma... Me parece ingenuo, sobre todo, la posición política de la Tere Marinovich. No sé por qué lado gana, salvo por hacer video y existir en el debate, pero en el mediano plazo no entiendo la apuesta. Bueno, en fin, hagamos una pausa comercial, volvemos un poco minutos. Estamos con Jorge Acosta, Claudio Salinas y Maca Bravo acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con el doctor Jorge Acosta, con Macarena Bravo y con Claudio Salinas acá en la 92.1 FM. Carlos Herrera, Máster Naceros y Más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Hubo elecciones, queridos amigos, en Argentina, cambiándonos de tema al panorama internacional, pero sí, solo al otro lado de la cordillera, nuestros queridos vecinos argentinos. Y por supuesto los resultados estuvieron al menos lejos de lo que uno hubiese esperado. Ganó la primera vuelta, aunque hay segunda vuelta o balotage, como lo dicen en Argentina, entre Sergio Massa y Javier Milei. Sergio Massa es el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, y que es el candidato del kirchnerismo, quien obtuvo alrededor del 36% de los votos, y pasó en segundo lugar Javier Milei, que obtuvo el 29,80 y tanto % de los votos, no llegó al 30% finalmente, y quien había sido el ganador de las PASO. Los argentinos tienen unas primarias abiertas que son obligatorias, previas a la primera vuelta presidencial, en que lo que se hace básicamente es que las coaliciones políticas definen qué candidatos van a la primera vuelta, ¿no? Entonces, pero es obligatoria. Entonces, ahí Milei dio la sorpresa, ganó con el 30 y tantos % de los votos, con el 31%, 32% de los votos, y la expectativa, las encuestas, en fin, daban cuenta de que era posible que Javier Milei ganara la primera vuelta, y él apostaba a ganar en primera vuelta, ¿no? De hecho, el grito de los últimos días era precisamente eso, no lo voy a reproducir porque era un grito de los Milei, incluía algunos epítetos, digamos, a la profesión más antigua del mundo, pero... finalmente el resultado fue muy distinto, ¿no? Sergio Massa se recupera, obtiene el 36% de los votos, y Patricia Bullrich, que es la candidata de Macri, para ponerlo en castellano, obtiene apenas el 23% de los votos y queda fuera de la segunda vuelta. Nos tocó vivirlo, doctora Acosta, desde allá. Sí, emocionante. Y la situación es bastante compleja en el país argentino. Mira, es bastante interesante lo que uno puede comentar a propósito de lo sucedido en Argentina, porque hay distintas formas de mirarlo. Como todas las elecciones, no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Y escuchaba un dato que es especialmente interesante. Este que vimos, sin duda, fue un resultado sorprendente, porque todo el mundo tenía la expectativa de que Milei iba a salir primero, incluso en sus partidarios sostenían que podía ganar en primera vuelta. Pero es el resultado, ¿cierto?, sorprendente, porque sale primero Massa, pero al mismo tiempo es el peor resultado que ha obtenido el kirchnerismo, incluso 12 puntos por debajo de los votos que obtuvo Alberto Fernández, con el 12% menos de los votos que obtuvo Alberto Fernández en la elección anterior, que obtuvo el 48% de los votos y ganó ampliamente. Apenas logró el 36% Massa. En segundo lugar, si uno suma, evidentemente, los votos de la oposición al kirchnerismo, es ampliamente superior. No es una suma que uno pueda decir que se traspasan fácilmente los votos de Bullrich a los votos de, digamos, a Milei. Y quien así lo crea no entiende nada de la política argentina. Y eso es lo que hace que la posición expectante de Massa sea muy relevante. Pero quizás sostener que va a ser tan fácil podría no serlo, y los expertos con los que nos reunimos, específicamente la gente del grupo Clarín, nos decía, mira, esto es una elección abierta y se va a medir entre
de alguna manera el miedo y digamos el aburrimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto usted ya esté aburrido, chato de el kirchnerismo o cuánto le tenga miedo a lo que significaría Milei? Lo que más me sorprendió a mí también fue este cambio de lo que llaman ellos la grieta. Ya no hay una grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino que hay una grieta generacional. Y nos pasó que muchos jóvenes nos decían, yo voto Milei, estoy chato de todo lo que está pasando, pero mi vieja, decían ellos, mi mamá, no tengo cómo convencerla porque no cree que haya alguien que pueda resolver el problema en la Argentina. Silvia nos pregunta sobre eso, nos pregunta si hubo irregularidades en la votación. No hubo denuncias serias de irregularidades, por lo tanto, la verdad es que uno esperaría que no fue así. Hay irregularidades que es interesante metérselo en la cabeza, porque uno muchas veces ve análisis políticos realmente fuera de la realidad, ¿no? Que hoy, que Milei está loco, sí, que es impresentable, que es una amenaza para la democracia. La República Argentina, la Nación Argentina, no es una democracia sana, ¿no? De hecho, está mucho más cerca de ser una tiranía que una democracia sana. Tiranía en términos de oposición al ideal de la justicia, ¿no? Un régimen que no se rige por el derecho. O sea, a tal punto que buena parte de la explicación del triunfo de Massa es que Massa bajó los impuestos a las ganancias, devolvió el IVA, subsidió una serie de cosas y entregó una serie de asignaciones estatales en plena campaña, siendo el ministro de Economía, porque el Estado interviene muy activamente en términos de entrega de plata para poder modificar el resultado electoral. O sea, a tal punto que en el transporte argentino, Milei había comentado la posibilidad de reducir planes sociales y el transporte argentino salía el pasaje del subte vale 70 pesos. Y sin el subsidio costaría 600. Sí. O sea, el Estado hace campaña, ¿no? Pero no hace campaña, de manera descarada. Ayer anunció un dólar especial para las exportaciones por 30 días de aquí a las elecciones. Ahora, además, yo comparto del tema de que esto es una elección abierta, sobre todo porque Massa, si bien queda primero, ¿cierto?, en esta primera vuelta, igual sacó menos votos que el último candidato del peronismo. Entonces tampoco es tan certero que vaya a aumentar su votación. Quizás ese es su techo y ahí el desafío de Milei es cómo va a abarcar, ¿cierto?, los votos de Bullrich y que efectivamente pueda convocar a más personas a votar por él. Y lo otro que es interesante de efectos del futuro, yo creo que una lección que sí se puede sacar en Chile, tiene que ver con aprender qué es lo que le va a pasar a Milei ahora. Yo si hubiese estado en Argentina hubiese votado por Milei, porque creo que un régimen como el argentino, una situación como la Argentina, requiere patear el tablero y cambiar totalmente las cosas como se están haciendo. Y me parece que el gobierno de Macri fue un ejemplo, una experiencia de que tratar de apostar a la reforma en la medida de lo posible, conversando con lo que existe. El mal menor. No, ya. Pero sí tengo muchas diferencias con Milei en temas de fondo, la cuestión de la venta de órganos, encuentro que está obsesionado con el Papa y no me gusta, en fin, pero sin perjuicio, yo creo que las opiniones políticas del Papa son lamentables. Yo lo que sí creo que es un aprendizaje para Chile es el cómo tú te relacionas con el resto de la arena política, ¿no? Porque Milei es un tipo que acostumbra a insultar a los otros. Ya lo necesita. Y eso es lamentable. Entonces, trató de montonera, de que tenía sangre en las manos a Patricia Bullrich, y ahora necesita a Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, es importante mantenerse, teniendo el carácter para sostener diferencias, sin el insulto, ¿no? Sin caer en la caricatura, en el insulto, en el ataque personal a personas con las que después te va a tocar hacer política, ¿te fijas, no? Yo tengo la mayor discrepancia del mundo con el Frente Amplio, pero no lo voy a tratar ni de terrorista, ni de delincuente, porque me parece que eso degrada el debate, ¿no? Y creo que Milei va a aprender en 30 días lo que significa eso, porque al final el discurso de Milei el domingo en la noche es un discurso haciendo un llamado a Juntos por el Cambio. Y a Juntos nombró varias veces. Y a Juntos por el Cambio lo trataba de casta 24 horas antes. Entonces es interesante. Oye, Tomás, yo creo además que uno de los grandes perdedores fueron las encuestas. O sea, todas las encuestas daban muchas de ellas que Milei podía ganar eventualmente en esta primera vuelta, cosa que no resultó. Y lo otro que llama profundamente la atención, que en un país en donde existe casi un 150% de inflación, el ministro que tiene que encargarse de controlar esto gana una elección. Sí. Es una cuestión fuera de toda lógica y demuestra un poco la degradez que existe hoy día en Argentina. Así que yo creo que Milei no la tiene fácil, pero el antecedente, por ejemplo, más cercano fue Macri, que tampoco ganó la primera vuelta, pero sí logró concitar los votos para la segunda vuelta, que sería el caso chileno, y esperamos que a ver si es que Milei lo logra hacer. La mayor oportunidad de Milei, creo yo, es efectivamente fijar el eje de la segunda vuelta en kirchnerismo ante kirchnerismo, o sea, en oposición a lo existente o en seguir como estamos. Ahora, Massa es un gallo muy talentoso para desmarcarse
O sea, como dice Claudio, es el ministro de Economía del gobierno y no se asocia al gobierno. O sea, y ya se habla. Y usa el gobierno para hacer campañas, eso es lo más interesante. Ya se habla del post-kirchnerismo, venía una columna ayer en el Clarín del Massa y el post-kirchnerismo. O sea, la política argentina tiene muchas complejidades que es mucho más difícil que simplemente decir, Milei está loco, no sé qué, un peligro para la democracia. Está bien, pero un peligro para la democracia son los Kirchner que llevan ahí instalados 15 años, digamos, con plata atrás de los conventos. ¿Y cómo está Argentina? Oye, ya, lamentablemente se nos acabó el programa. Macabravo, pasó rápido. Doctora Costa, ¿en qué estamos, doctora Costa? Aquí tratando de conquistar el mundo. Oye, ha sido un gusto como siempre, querido mío. Gracias por acompañarnos a nuestros panelistas este día martes. Gracias por tu comentario. Muy activo el chat de YouTube hoy día. Muy buena. Gracias por la participación de todos. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias por su sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas desde Enagro, porque mañana es el Encuentro Nacional del Agro que vamos a estar cubriendo, por supuesto, como Radio Agricultura. Así que desde ahí vamos a estar conversando mañana miércoles en Nuevas Voces a las 13 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.